para ir más o menos también clarificando algunas cosas que están en la ley, sin embargo, a veces no nos queda muy claro de qué es lo que puede y no puede hacer un precandidato, posteriormente un candidato, hasta dónde es ese rango de acción, que pareciera que no hay tantos límites. Sin embargo, sí, en esta ocasión ya con esta nueva legislación sí es muy específico, sí es muy claro en algunas cosas, pero en otras como que todavía no nos queda muy claro. Por ejemplo, lo que acaba de suceder, ¿no?, con las precandidaturas únicas, en donde primero se pensaba que sí se podía, que como no estaba establecido en la ley, entonces lo que no está prohibido está permitido, y dice el INE, pues no, eso no se puede realizar. Entonces, por ejemplo, un precandidato en este momento, ¿qué sí puede hacer el precandidato? ¿Qué es lo que sí puede hacer en este momento? Pues puede hacer ahora sí que todos los actos necesarios para solicitar el apoyo de la militancia del partido en el que va a contender, el partido que va a representar. Puede ser actos públicos, asambleas, pero solamente van dirigidos a su militancia o a sus órganos decisorios, como son sus consejos, sus consejeros políticos, dependiendo del tipo de proceso de selección interna que hayan tomado en ese instituto político para elegir a sus candidatos. Entonces, no pueden hacer un llamado al voto, no pueden hacer un llamado a la ciudadanía en general para que vote por ellos, porque eso estaría prohibido, serían actos anticipados de campaña y la ley no nos lo permite y además lo sanciona. Entonces, ellos tienen que convencer a la militancia, si es que la militancia es la que va a decidir, o a sus órganos decisorios, como son sus consejeros políticos, si va a ser a través de un consejo político donde se va a tomar la determinación de quién sea el candidato. Entonces, eso ya depende de cada uno de los partidos políticos, cómo hayan ellos tomado la decisión de elegir a sus candidatos. Lo que sí está totalmente prohibido, te repito, es llamado el voto a la ciudadanía. Porque aquí, por ejemplo, si nos llaman la atención los actos de precampaña electoral, nos dice las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos son la candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general. ¿Cómo debemos entender esto? Porque nos dice, pues tiene que ser muy específico a militantes, sí, pero sí, aquí dice o al electorado en general. De hecho, pues los criterios de las salas del tribunal han ido delimitando las disposiciones de la ley, haciendo una interpretación de las mismas. Como tú sabes, por ejemplo, actualmente en nuestra elección, los precandidatos, algunos de los precandidatos en la elección de gobernador han tenido que, se les han promovido medidas cautelares y han tenido que bajarse spots de radio o televisión, porque eso no está regulado en la ley, pero el criterio de la sala es que puede afectar la equidad de la contienda por ser un candidato único o por ser solamente un precandidato único, o ser un precandidato donde haya más en ese partido, más precandidatos, pero esté saliendo, o sea, sea más su promoción, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones que están en la ley, pero que las salas interpretan y nos van delimitando la aplicación de la misma. ¿Y en este caso? En este caso sí no está permitido hacer el llamado al voto general, al voto a la ciudadanía. Pero si lo dice la ley, entonces ahí es... El criterio de la sala es ese. Pero ya se emitió algún criterio al respecto de esto, de lo que señala, o al electorado en general, porque aquí dice afiliados, simpatizantes, o al electorado en general. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, le decía, hay unas cosas que son muy claras, pero otras como que sí o no. Sí, lo que pasa es lo que te digo, depende de cuál sea el procedimiento del partido político para determinar a sus candidatos. Si su procedimiento de selección va a ser consultar a las bases, pues sí se hace la propaganda abierta, general, pero solamente para lograr la candidatura, no para lograr el cargo.
A eso me refiero, porque no puede solicitar el voto. Es decir, un precandidato no puede solicitar el voto al cargo de gobernador porque todavía es precandidato. Entonces, ese sería un acto anticipado de campaña. Puede solicitar el apoyo para lograr ser el candidato de ese instituto político y hace el llamado a la ciudadanía en general cuando el mecanismo de selección es de voto, ¿sí? de consulta general a las bases. Cuando es a través de sus órganos decisorios, como son sus consejos políticos y demás, el llamado debe ser únicamente a esos órganos, a los consejeros, dirigido únicamente a ese. Si ese es el método de selección, solamente debe ser el llamado, ese no puede hacer el llamado en general. ¿Por qué? Porque estaría realizando actos anticipados de campaña. Pero si aquí lo establece la ley, entonces sí lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer en el electoral en general, pero para solicitar ser candidato, no para solicitar el voto para el cargo. Vamos, porque aquí queda muy confuso, ¿no? De todos modos, porque vamos. Es confusa la redacción, pudiera prestarse a una interpretación, así decir, bueno, pues si la ley me lo está permitiendo es que lo puedo hacer, porque lo dice literalmente. Sin embargo, las leyes hay que entenderlas o interpretarlas de manera sistemática, es en su conjunto, no podemos un artículo aislado interpretarlo. La ley en diferentes disposiciones nos marca las reglas que deben seguir y en esa interpretación sistemática, armónica de todas las disposiciones de la ley es que nosotros interpretamos que no debe hacer el llamado general al voto, al cargo. Es decir, un precandidato no puede decir vota por mí para ser gobernador. Únicamente nada más para lo que va a ser. Vota por mí porque quiero ser el candidato de tal más. partido. Exacto. Ok. Redes sociales no está regulado. Ahí pueden hacer y decir y deshacer, o sea, ahí sí no hay nada que se los impida. Creo que no lo han hecho todavía, pero bueno, ahí está. ¿Qué más puede hacer el precandidato? Porque puede sostener reuniones, puede hacer mítines, puede acceder a radio y televisión siempre y cuando haya más de 2 contendientes, ¿no? Que se supone que es un criterio nuevo que no está en la ley. Así es. Ya es un criterio de las salas. Así es. Es todo lo que pueden hacer. Así es. ¿Qué les está prohibido como precandidatos? Pues les está prohibido usar recursos públicos, obviamente que no estén las precampañas se financian por los partidos políticos, por ellos mismos. No pueden todavía tener financiamiento público, no pueden usar recursos públicos en toda la extensión de la palabra, es decir, bienes de otro tipo, aunque no sean económicos, ¿no? Es la ley local muy similar a la federal, nos explicaban anteriormente, que también está establecido los topes de campaña, de pre-campaña, y también desde luego los de campaña. En cualquiera de estos, si se rebasara, habría una sanción, va a haber una revisión muy puntual, y que si por ejemplo a un candidato resulta el ganador, pero rebasó por mucho los topes de campaña, entonces podría ser motivo de nulidad de su triunfo. ¿Sería exactamente lo mismo a nivel local o hay alguna variante al respecto? No, las causas de nulidad están establecidas en la ley general y entonces esa ley es de aplicación tanto para las elecciones federales como para las elecciones locales en ese aspecto respecto a los topes de gastos y a las acciones que se puedan llegar a cumplimentar por esas conductas que la ley marca como infracciones. En este caso, como tú bien lo señalas, actualmente ya el rebase de topes de gastos que sea determinante en el resultado de la contienda es una causal ya de nulidad de una elección. Entonces, sí los institutos políticos y los candidatos independientes en su momento tendrán que ser muy cuidadosos. El órgano nacional, el Instituto Nacional Electoral, es el encargado de fiscalizar ahora ya los recursos tanto de los partidos políticos nacionales y de los locales, como de los candidatos independientes, de los propios candidatos de los partidos,
para vigilar muy estrictamente que no se esté rebasando los topes de gastos y que este rebase en determinado momento no sea determinante para el resultado de la contienda, porque solamente con ese factor se puede anular la elección. Si el tope de gastos, el rebase del tope de gastos no es determinante, no se puede aplicar la anulación, la sanción extrema, que es anular la elección, no se podría aplicar. Se aplican otras multas y demás, pero para que se pueda anular una elección por rebase de tope de gastos, ese rebase debe ser determinante en el resultado de la contienda. Porque es justamente lo que también tendríamos que precisar, ¿no? Que muchas personas tienen la creencia de que si el tope de gastos de campaña es $1,000,000 pesos, resulta que el candidato utilizó 1,100,000, dice, ¿no? Ya rebasó, ya ese ya hay que quitarle el triunfo, ¿no? Justamente eso, ¿qué tanto influyó la cantidad de recursos también en el triunfo? Vamos, esto no es tan a la ligera, ¿no? Vamos, no es que vemos los números y si fueron 1,500,000, ya con eso se anula. Es todo un estudio, ¿no? Para ver justamente lo que señala, qué tan determinante fue. Vamos, no es tan sencillo, no es tan fácil, tan frío el decir rebasó, se anula y punto. Con el simple hecho de hacer una operación aritmética no es suficiente para decir que fue determinante o no para el resultado de la contienda electoral. Son ciertos factores los que se deben tomar en cuenta para lograr acreditar que ese rebase fue determinante y que permitió que el electorado se inclinara hacia cierto candidato y que eso le dio una ventaja inequitativa respecto del resto de los contendientes en esa elección. Entonces, sí es un análisis profundo que debe hacer la autoridad jurisdiccional, porque es competencia de los tribunales, y yo creo que no es, en mi opinión, como tú mismo lo señalas, no va a ser tan fácil, porque se debe acreditar plenamente que hubo que ese tope, que ese rebase fue determinante, que cumple con esos factores que hacen que sea determinante para desequilibrar la balanza. Así es. Ahora, ¿a quién le corresponde hacer esta fiscalización de los recursos? La fiscalización de los recursos le corresponde hacerla al Instituto Nacional Electoral. La determinación de rebase de topes le corresponde hacerlo a las autoridades jurisdiccionales cuando se haya impugnado la elección en ese sentido. Ahora, sobre las candidaturas independientes. Aquí todavía, como son nuevas, todavía no entendemos bien del todo algunos de los tiempos y de las acciones que se deben de hacer. Ahorita únicamente es prácticamente inscribirse, ¿no? Entregar la documentación. Posteriormente el Consejo habrá de determinar si se cumplió o no con los requisitos y entonces ya obtendría la figura del aspirante. Justamente, porque ahorita también de todos modos les estamos llamando aspirantes, sí, no sé si sea lo correcto, porque creo que vamos a confundir mucho también a la ciudadanía con este es ahorita aspirante y después obtuvo ya finalmente, no sé si cargo su ¿cómo llamarlo? Su calidad. La calidad de aspirante. Tú decías, pues que no era ya aspirante. Ya era aspirante desde que dijo la primera vez, aunque sí, no llevara los requisitos al instituto. ¿Cómo debemos entenderlo? Porque ahí sí nos estamos revolujando mucho. Pues es que a veces las leyes son complejas, ¿no? Efectivamente la ley maneja dos figuras. El aspirante, que es aquel que logró cumplir ciertos requisitos y que puede empezar a hacer actos para obtener el apoyo ciudadano. Y luego ya nos maneja al candidato independiente, que es aquel ciudadano o ciudadana que ya obtuvo el apoyo ciudadano suficiente, se comprobó ante el instituto que lo cumplió, el 3% de la lista nominal, y ya puede registrarse para hacer campaña. Entonces,
efectivamente, cuando se presenta una figura tan novedosa como esta, pues nos cuesta trabajo acostumbrarnos, nos cuesta a lo mejor un poquito, traemos un chip y un cassette durante muchos años de determinadas cosas y de repente nos cambian el esquema y nos meten una figura nueva, novedosa, con mucho dinamismo, porque son varias etapas las que se tienen que cumplir para lograr ser un candidato independiente. Entonces, efectivamente, un ciudadano, desde el momento que interiormente hace una reflexión y dice yo quiero ser, pues desde ese momento es un aspirante a ser, ¿verdad? Pero esa calidad de aspirante se formaliza para cuando lo hacen ya ante la autoridad competente, que en este caso para el cargo de gobernador es el consejo, es el instituto y el consejo general. Y entonces cuando traen su escrito de manifestación de la intención, o sea, yo tengo la intención de ser aspirante, y estos son los requisitos que tú me pides y aquí están, que son pues constituir una asociación civil, darse de alta en Hacienda, apertura de una cuenta bancaria. ¿Para qué? Para poder cumplir con los requisitos de fiscalización que nos marca la autoridad nacional. Entonces, sí son algunas etapas y están así como que todavía no nos podemos acostumbrar hasta al lenguaje propio de esta nueva figura, ¿verdad? Porque el aspirante, el candidato independiente, el escrito de solicitud, el escrito de manifestación de la intención, porque no es ni solicitud, es yo manifiesto mi intención que quiero ser, tú dime si puedo ser, si tú consideras que cumplí los requisitos, tu autoridad, ¿verdad? Entonces sí es un lenguaje novedoso, pero pues nos iremos acostumbrando con el paso del tiempo. Ya llegará un momento en que todos dominaremos perfectamente bien el esquema de las candidaturas independientes. Para la ciudadanía también será ya algo más cotidiano, algo más común escuchar estas definiciones o estos términos, y conforme pase el tiempo y la costumbre iremos familiarizándonos más con estos términos. Ahora, la persona que ya hizo la reflexión le dice, pues yo también quiero ser, yo quiero participar. Puede hacer reuniones, o sea, no ha venido al instituto a entregar su papelería, sino que anda todavía como que pensando y midiendo, digámoslo así, su capacidad de convocatoria. Puede llevar a cabo reuniones y decir, ¿saben qué? Yo quiero ser, voy a necesitar su apoyo posteriormente, quiero inscribirme, pero quiero ver si me apoyan o no. ¿Puede hacer eso una persona o también está limitada a todo esto? ¿Puede alguien señalar, oiga, aquel ya anda queriendo decir o ya anda diciendo que quiere ser candidato independiente y nos anda reuniendo? ¿Sí hay límites en eso? No está bien definido en la ley. Igual obviamente que el resto de los candidatos, que los candidatos más bien postulados por partidos políticos, los candidatos independientes también pueden incurrir en actos anticipados de campaña. Entonces, bien a bien la ley no lo tiene la prohibición de que no pueden hacer actos anticipados de campaña, igual que los candidatos postulados por partidos políticos. Evidentemente que quien tenga la aspiración de ser, tendrá, como tú bien dices, que medir, sondear si tiene esa representatividad, y no esté pedido que se reúna con amigos y que, oigan, yo tengo esta intención. Incluso hasta para crear la propia asociación civil tendrá que reunirse con un grupo de personas de su confianza con las que pueda crear esta asociación, que le van a ayudar a lograr cumplimentar los requisitos para ser aspirante y en su momento posterior ser candidato. Pero tanto como mítines y eso no está permitido, porque eso serían actos anticipados de campaña. ¿En qué momento esta persona puede ahora sí, o más bien tiene que empezar a recabar las firmas de apoyo con todo y copia de credencial, estas formalidades? Por ejemplo, en este caso, ya ahorita,
¿A partir de cuándo? ¿En qué fechas está establecido que tienen que revisar esto? Porque tengo entendido, al momento en que reúna el porcentaje establecido en la ley, Así es. se lo cumple, y si al momento de revisar ven que todas las firmas son legales, todas las copias de credencial también son legales, podría entonces ya ahora sí obtener la candidatura. Así es. Seguiría siendo ahorita aspirante. Entonces, ¿este tiempo en qué está establecido? Mira, ¿De cuándo por ejemplo, para la elección de gobernador, el plazo de la convocatoria vence mañana. A partir de mañana tenemos, si no mal recuerdo, 5 días para revisar que las personas, los ciudadanos o ciudadanas que asistieron a entregar su manifestación de intención hayan cumplido con crear una asociación civil con los requisitos que debe tener conforme a los estatutos que aprobamos. Haber aperturado su cuenta bancaria, haberse dado de alta en Hacienda, o sea, que ya cumplió esos requisitos. Una vez que terminamos que sí los cumplió, se le va a entregar una constancia de aspirante. El instituto dice, cumpliste los requisitos, ahora sí eres aspirante formalmente. A partir de mañana, una vez que te entrego tu constancia, a partir de mañana puedes empezar a recabar el apoyo ciudadano y tienes 40 días para hacerlo en la elección a gobernador. Entonces el candidato va a empezar a hacer sus actividades para recabar el apoyo ciudadano. ¿Y qué actividades puede realizar? Ahora sí ya mítines. Puede realizar reuniones donde le hable a las personas, a los ciudadanos, obviamente mayores de edad, porque tienen que entregar una copia de su credencial de elector. Quienes le ofrezcan su apoyo tendrán que presentar su nombre, su firma o su huella dactilar y una copia de su credencial de elector, porque hay ciertos datos de la credencial que hay que corroborar para ver que no sean registros apócrifos o falsos, ¿verdad? Y poder determinar que efectivamente cumple con ese 3% que la ley maneja de apoyo ciudadano, del 3% de la lista nominal. Entonces, una vez que ya cumplió los requisitos de la manifestación de la intención, se le entrega una constancia de aspirante. Con su constancia de aspirante, al día siguiente él puede empezar a hacer actos, a realizar actividades, las que considere, para recabar el apoyo ciudadano. ¿Puede acceder a radio y televisión? No, hasta la campaña. Hasta la campaña. Ahí va a tener que ir casa por casa, ponerse en la plaza, un altavoz, no sé, mítines, sí, ya, lo que considere. Utilizar redes sociales, ¿no? Utilizar redes sociales, pero aquí las situaciones que tienen, quien le firme, tiene que dar una copia de su credencial. Exactamente, es lo que decían, ¿no? Algunas personas que decían, yo quiero ser, pero es muy difícil, es muy complicado porque es muy corto el tiempo. Tendría que estar recorriendo casi todos los días, estar en un municipio para recabar todo esto. ¿Con qué recursos? También con los recursos que ellos tengan, no se le da todavía nada. No se le da todavía nada. Recursos propios. Recursos privados. Privados. Ahora, en esto de los privados, es sus recursos, lo que él tenga, el aspirante. Y recursos que le puedan las simpatizantes, le puedan hacer llegar, claro, con ciertas restricciones que la ley también maneja. ¿Cuáles serían las restricciones? Bueno, pues, desde luego, nada de narcotráfico, nada de... Sí, nada ilícito. Eso, nada ilícito. Nada ilícito, obviamente. Nada de recurso público, obviamente. Recursos privados que no sean provenientes de agrupaciones, de ministros de culto. O sea, son ciertos requisitos o ciertas prohibiciones que la ley maneja. No pueden recibir bienes inmuebles tampoco. Deben ser entregados identificando plenamente al donante del recurso o a la persona que otorga el recurso. Deben hacerse a través de un cheque o a través de ingresar directamente a esa cuenta que el aspirante aperturó previamente, porque todos esos recursos son fiscalizables, aunque no son recursos públicos. El INE los tiene que fiscalizar para ver su origen, para ver el monto y para ver su destino, que estén destinados a los actos que deben de realizar para obtención del apoyo ciudadano y que no se destinen a otros actos diferentes. Si uno de estos aspirantes es mi amigo, yo puedo llegar a entregarle 10,000 pesos, aunque sea para gasolina. ¿Lo puedo hacer? Así tal cual. No, tiene que hacer a través de un cheque o a través de un tiene que ser depósito, una transacción, sí, que quede registro de ella, exactamente.
Ahora, ya el candidato independiente, bueno, el aspirante obtiene la candidatura y va a tener acceso también a recursos, ya que el instituto le puede asignar. Financiamiento público. Pero son un poquito más de $500,000. En este caso, si se llegara a registrar, suponiendo 2 o 3 o más candidatos, este recurso, esta bolsa, se distribuye. Sí. O sea, si son 5, les tocaría $100,000 cada uno. Sí. ¿Cuál es el tope de campaña para? ¿Sería el mismo para un candidato Sí, independiente? los topes de gasto de campaña son los mismos para todos. Para Es todos, un solo entonces. tope para todos los candidatos, los que van por partido político y los independientes. Es la misma cantidad. Y para gobernador, ¿cuál es el tope de campaña? No Me recuerdo. parece que quedó en 1.900.100, algo así. 910, algo así. Si a un candidato independiente le tocan $100,000, entonces tiene que conseguir, puede conseguir también eso, puede conseguir, o sea, lo que le faltaría para poder decir ya el tope de campaña es $2 millones, tengo 100,000, necesito 1.900.000 provenientes de, ¿puede? Tampoco puede. Puede recibir financiamiento público y financiamiento privado, igual que los candidatos de partidos políticos. Pero la ley nos establece que siempre el financiamiento público debe prevalecer sobre el financiamiento privado. Es decir, si yo puedo gastar hasta $2 millones, pero de público solo me dieron $100,000, pues los otros 1.900 lo voy a recibir de financiamiento privado lícito, no hay ningún problema. No, porque el financiamiento público siempre debe ser mayor que el financiamiento privado. Entonces, sí es por lo menos así en apariencia, una situación más complicada para los candidatos independientes. Complicada y muy inequitativa, definitivamente, porque si tiene que prevalecer por encima el financiamiento público y si obtiene $100,000, entonces, vamos, tendría que, su campaña tiene que hacer con $200,000 nada más, contra los millones que recibieron los partidos políticos, millones. O sea, el candidato independiente sí va a tener que trabajar el triple que los demás. Así está ahorita. Así está la ley. ¿Por qué ahora, estos $500,000, quién dijo que tenían que ser esa cantidad? ¿Cómo se llega a esa cantidad? La misma ley nos establece las fórmulas de el monto que deberán, con el que se da a conformar la bolsa para el financiamiento público de las candidaturas independientes, que es el mismo que recibe un partido político de nueva creación. O sea, lo mismo que el mismo financiamiento público que recibe un partido político de nueva creación es la misma cantidad que se va a destinar en una sola bolsa para todos los candidatos independientes que existan para esa elección, que se va a distribuir de manera igualitaria entre los candidatos que haya. Si sean 2, 3, 4, 5. Ahora, cuando solo hay un candidato independiente, no se puede llevar él solo toda la bolsa. Solamente puede acceder al 20%, cuando máximo. O sea, no puede superar el 20%. No, pues de plano. Ahora, el candidato independiente, vamos, si se registraran, bueno, esa bolsa, $500,000, es para todos. Si se registran uno para cada municipio y se registra aparte 2 para gobernador y se registran 5 para diputados, no, hay ¿se divide? Para cada elección. O sea, $500,000 para cada elección. Sí, me parece que sí, ¿verdad? 50,000 en general. ¿Es para todas las elecciones? Porque sí, estaba viendo la ley de egresos y ahí viene establecido y viene candidatos independientes, 511,000. 550,000. Porque esto lo había apuntado, según yo, 552,916 . Esa bolsa es... Sí, se es para distribuye. todos los candidatos independientes de las 3 elecciones. Si hay 20 candidatos independientes, ahí hay que hacer... Ok. Los cálculos. Muy bien. Y finalmente, en las campañas ya, ¿qué es lo que no puede hacer? Es prácticamente lo mismo, ¿no? Sería prácticamente lo mismo. No puede acceder a recursos ilícitos. El candidato independiente sí va a poder tener acceso a radio y televisión. Sí, sí tiene la prerrogativa de radio y televisión.
y prerrogativa de financiamiento público. Me parece que lo único que no reciben los candidatos independientes son las franquicias postales. Ok. Y en la candidatura ya, en las campañas, no se puede hacer lo que ya también ya comentamos, o hay algún otro aspecto que sí te diga. Bueno, pues propaganda negativa, propaganda negra en contra de otros candidatos o en contra de institutos políticos. No se puede denigrar, denostar a las personas, a las instituciones. Ok, es lo que estaremos. En las precampañas tampoco, ¿no? Sí, tampoco. Ahí no se puede hacer. Así es. Esa es una regla para todos. Perfecto. No, pues ahora sí ya nos queda claro. No, pues ya me saqué 10 en el examen. Sí, no, ya muy bien explicado. Y sí, porque andábamos con esto de las